Bueno, la clase de hoy versa sobre termodinámica. La clase pasada habíamos visto termoquímica, habíamos dicho que la termoquímica era una porción de la termodinámica, una parte de la termodinámica, y la termoquímica se encargaba de estudiar cómo una reacción química generaba o absorbía energía. La termodinámica es una parte de la física que se dedica obviamente a los cambios energéticos que ocurren en todos los procesos, incluidos los procesos químicos, por eso habíamos hablado de termoquímica. Y es bastante general y aplicable a todos los procesos que ocurren en el universo. Como les había dicho, la termoquímica es una parte de la termodinámica, y la termodinámica se dedica al estudio de la energía y a las transformaciones que ocurren. Vamos a recordar algunas definiciones básicas que vimos la semana pasada. Habíamos dicho que el sistema era una parte, una porción del universo que nosotros aislábamos para poder estudiar, y el entorno, los alrededores o el ambiente era el resto del universo. Y habíamos establecido distintas clases de sistemas. Habíamos hablado de sistemas abiertos, y le habíamos puesto como ejemplo un volcán. Un sistema abierto es un sistema material que intercambia masa y energía con el entorno, con el resto del universo, por eso habíamos puesto el ejemplo del volcán. Un sistema cerrado eran aquellos que solo intercambiaban energía, y habíamos puesto como ejemplo una botella de plástico llena de agua caliente, tapada, cerrada. ¿Qué significaba ese ejemplo? Significaba que el agua no podía salir de adentro de la botella porque estaba cerrada, pero sí era capaz de disipar calor. Entonces un sistema cerrado es un sistema que puede intercambiar energía. Y esa pérdida de energía del agua caliente hacia el entorno, pero no la masa, me define ese sistema cerrado. Y un sistema aislado es un sistema que no puede intercambiar ni masa ni energía. Y habíamos puesto como ejemplo un termo perfecto, en donde llenábamos el termo con agua caliente, lo tapábamos, lo cerrábamos, y el agua, la masa de agua no podía salir, cerrado, y además de eso, el sistema está totalmente aislado y no puede perder el calor que está contenido en esa masa de agua. Entonces, había tres clases de sistemas: abiertos, cerrados y aislados. También en algún momento definimos lo que eran propiedades intensivas y propiedades extensivas. Propiedades intensivas dependen de la masa, de la cantidad de materia, y ejemplos de ellos son la presión, la densidad, la temperatura, etc. Y las propiedades intensivas. Y las propiedades extensivas dependen de la masa. Voy a volver a repetir porque creo que me equivoqué. Las propiedades intensivas no dependen de la masa, no dependen de la cantidad de materia. El ejemplo de ellos son la temperatura, la presión, la densidad. La densidad de 1 gramo de agua es el mismo que el de 1 tonelada de agua. Y las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia. Ejemplo, la masa, obviamente, la energía, el volumen, etc. ¿Qué son funciones de estado? Una función de estado es una variable que depende solo del estado inicial y el estado final. No depende del camino de la transformación que haya ocurrido. No depende del camino que haya hecho para pasar del estado A al estado B. Ahí en el ejemplo que se ve en ese dibujo, en realidad el camino recorrido para subir una montaña no es una función de estado, pero vale el gráfico, porque parten de un lugar inicial y llegan a un lugar final que es el mismo. Y a mí lo que me interesa es de dónde partió y hasta dónde llegó. Entonces, esas variables que se utilizan para definir el estado de un sistema se consideran funciones de estado solo cuando dependen del estado inicial y el estado final y no del camino recorrido. Cuando vimos gases y estudiamos la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, veíamos que podíamos definir una serie de variables en su estado inicial y podíamos calcular el estado final de otra variable. Así, por ejemplo, en la ley de Boyle habíamos visto que la presión por el volumen inicial era igual a presión final por volumen final. Y si nosotros conocíamos 3 de esas variables, podíamos calcular la cuarta.
Pero en ese cálculo no estábamos diciendo absolutamente nada del camino recorrido para hacer esa transformación. Entonces, una función de estado es una variable que define a un estado del sistema y no depende del camino o las transformaciones que haya sufrido el sistema para ver a qué punto llegó. Es decir, cuando cambia el estado de un sistema, el valor de cambio de una función de estado depende únicamente del estado inicial y del estado final. Ejemplos de funciones de estado son la presión, el volumen, la temperatura, la energía interna del sistema, la entalpía, que vimos la semana pasada, y en esta clase vamos a ver dos variables nuevas. Una de ellas es la entropía, que se simboliza con la letra S, y la energía libre de Gibbs, que se simboliza con la letra G, todas mayúsculas. Acá vale aclarar que tanto el calor como el trabajo no son funciones de estado, ¿sí? En el trabajo eh, se puede ver fácilmente que no es una función de estado. Fíjense nuevamente en el gráfico. Obviamente que los dos caminos recorridos en las personas que están subiendo la montaña son distintas. Son diferentes esos dos caminos. Es obvio que una va a implicar más trabajo, necesidad de hacer más esfuerzo físico para llegar a la cima que la otra, ¿sí? Habría que ver cuál es el gasto energético que se hace siguiendo una y otro camino de la persona. Por eso el calor y el trabajo no son funciones de estado, sí las anteriores. El principio de la termodinámica establece claramente que la energía no se crea ni se destruye, solo se convierte de una forma a otra. Hay dos leyes básicas que rigen el funcionamiento de nuestro universo. Una es la ley de conservación de la masa y otra es la ley de conservación de la energía. Yo no puedo ni crear ni destruir la masa ni la energía. Solo podemos interconvertirla de una forma a otra. Eso es lo único que podemos hacer. ¿Qué significa esto? Que la energía del universo es constante, no cambia. Lo que sí puede ocurrir es que ocurra un intercambio de energía entre un sistema y los alrededores. Eso sí puede ocurrir. Pero la energía total en todo el universo permanece constante. Siempre es un número fijo y definido, que no conocemos. Si la variación de la energía del universo es cero, ¿sí? Uno puede llegar a la conclusión que la energía interna del sistema es igual a la energía de los alrededores, pero con signo cambiado. ¿Qué significa eso? Puede ocurrir que la energía de un sistema pase a los alrededores o viceversa, y la de los alrededores pase al sistema. Pero en definitiva, lo que ocurre es que la energía del universo permanece constante. Si un sistema sufre una variación de energía interna, el universo o el entorno deben mostrar un cambio igual pero de signo contrario. La energía interna de cualquier sistema está relacionada a la energía contenida dentro de ese sistema, que la podemos graficar como la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Más debería agregarle la energía translacional del movimiento de las partículas que conforman ese sistema, es decir, las moléculas. Ahí está graficado como si fuesen moléculas de agua. La energía rotacional, o sea, la energía translacional, la energía del movimiento de ir de un lugar a otro de la partícula. La energía rotacional es cuando rota sobre un eje esa partícula. La energía vibracional está relacionada a la energía de extensión y contracción de los enlaces, porque los enlaces en las estructuras químicas no son cosas fijas y estáticas, sino que se asemejan a resortes, es decir, si bien hay una distancia promedio de enlace, vimos en la clase de enlace, esos enlaces están vibrando. ¿Qué significa? Que se alejan y se acercan, se alejan y se acercan como si fuesen un resorte. No solo eso, también hay flexiones y torsiones en esos enlaces. Torsiones de distinto tipo, que pueden ser, a ver si me ven las manos, a ver si me ven la cámara ahora. No sé si me alcanzan a ver las manos. Una flexión podría ser de este tipo, ¿sí?
Una torsión podría ser de este otro tipo, podrían ser flexiones de este tipo de enlaces en la molécula de agua, podrían ser una flexión de este tipo, ¿sí? Estuviera tijereteando. Es decir, esas maneras en las cuales vibra eh, el sistema forman parte de esa energía. Y también tenemos que incluir dentro de la energía interna del sistema a la energía electrostática, que es la energía de atracción o de repulsión de cargas, ¿sí? Entonces, la energía interna de un sistema eh, es igual a la energía cinética más la energía potencial más, más todos los otros tipos de energía que conforman, que tienen asociadas las partículas que conforman ese sistema. Nosotros sabemos que no podemos medir directamente un valor fijo de energía, sino lo que medimos son cambios de energía. Medimos el delta E de energía. Y sabemos entonces, como habíamos visto en el primer principio de la termodinámica en la clase pasada, que la variación de la energía interna de un sistema es igual al calor más el trabajo, ¿sí? Calor más trabajo. Y habíamos visto que yo les había dado como ejemplo que todo lo que entraba a mi bolsillo era positivo y todo lo que salía de mi bolsillo era negativo. Todo lo que entra a un sistema es positivo y todo lo que sale de un sistema es negativo. Y eso me define a mí el signo, un signo, positivo o negativo, que hace referencia a si el sistema está recibiendo energía o el sistema está perdiendo energía. Y eso se puede asociar, incluidos el calor y el trabajo. Cuando se realiza un trabajo sobre el sistema o el sistema absorbe calor, el signo es positivo de esa variable. Pero si el sistema realiza un trabajo sobre el entorno o libera calor hacia el entorno, el signo de esa variable es negativo. Ahora nos vamos a detener un poco a tratar de entender la espontaneidad de un proceso. Si ustedes se fijan en la imagen que está a la izquierda, arriba, hay dos esquiadores. Uno va pendiente abajo y otro va pendiente arriba. Ahora bien, supongamos que ninguno de los dos está ejerciendo ninguna fuerza, es decir, ningún trabajo, nada. ¿Qué sería lo espontáneo observar en eso? ¿Sería espontáneo que el que está mirando hacia la parte más baja de la montaña baje o suba? ¿O que el que está mirando hacia la parte más alta de la montaña suba o baje? La lógica indica que lo espontáneo en ese proceso sería que ambos bajaran hacia la parte más baja de la montaña y que el esquiador que quiere ir hacia la parte alta de la montaña tenga que ejercer un trabajo. Ninguno de los dos está violando el primer principio de la termodinámica, pero solo uno de ellos es un proceso espontáneo. O sea, la bajada es un proceso espontáneo. Ahora, y es lógico, es como decir, me paro en el borde de un precipicio y en lugar de caer, subiría. Lo espontáneo sería caer, no subir, salir volando. A menos que ustedes sean Superman. Fíjense en el dibujo que está al lado. Tengo un gas contenido en el primer dibujo, arriba a la izquierda, de abajo, el dibujito de abajo. Tengo dos balones conectados por una llave. En uno de ellos, primer dibujo, tengo todo el gas confinado en el balón del lado de la izquierda. Pero al abrir la llave, ¿qué es lo que ocurre? Espontáneamente, el gas va a tender a fluir por la llave para ocupar todo el volumen que pueda ocupar. Y las partículas del gas están lo más alejadas posible. En este caso, ese proceso es espontáneo. Y uno lo puede verificar fácilmente cuando abre una garrafa, por ejemplo, de gas. Y lo que ocurre es que el gas espontáneamente, como se encuentra a mayor presión dentro de la garrafa, trata de fluir hacia el exterior de la garrafa. Este ejemplo vendría a ser más o menos lo mismo. Ahora bien, miremos el ejemplo B. Supongamos que yo tengo la llave abierta y el gas está ocupando todo el volumen de ambos balones, el de la izquierda y la derecha. Espontáneamente se va a ir solo hacia uno de los balones y va a quedar confinado en uno de los balones. No. Ese proceso no es espontáneo. Y ninguno de los dos está violando
el primer principio de la termodinámica. Fíjense en este ejemplo ya más detenidamente hacia una reacción química. Yo tengo el metano, que reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono más agua. En este caso, el metano gaseoso reacciona con el oxígeno gaseoso para dar dióxido de carbono gaseoso más agua líquida. El delta H de esa reacción, obviamente, es negativo, porque cuando el metano se combustiona, libera calor. Y en general, este es un proceso espontáneo. Es espontáneo, en ciertas y determinadas condiciones, es espontáneo. Ahora bien, fíjense en este otro proceso. Este es un proceso físico, en donde el agua líquida se transforma en agua sólida. Y fíjense que también libera calor cuando ese proceso ocurre. Pero este proceso no es espontáneo, solo es espontáneo en algunas y determinadas condiciones. ¿Cuándo va a ser espontáneo? Y va a ser espontáneo por debajo de 0 grados. Pero por encima de 0 grados, ese proceso no va a ser espontáneo. Es decir, que hay una relación directa entre la espontaneidad de un proceso, es decir, que pueda ocurrir de manera espontánea, relacionado no solo al calor que pueda ceder o ganar, sino también a la temperatura. Y eso es importante para tener en cuenta. Que el proceso sea exotérmico, es decir, que libera calor, no significa que sea espontáneo. ¿Por qué? En el ejemplo de la transformación del agua líquida a agua sólida, el delta H es menos 6,01 kJ por mol. ¿Qué significa eso? Que ese proceso está liberando calor, pero sabemos perfectamente bien que no va a ser espontáneo en temperaturas mayores a 0 grados centígrados. Por eso, que un proceso libere calor no significa que sea espontáneo. Ahora bien, vamos a entrar a definir una nueva variable de los sistemas para entender su comportamiento y poder predecir la espontaneidad de ellos. La entropía es una variable que hace referencia al desorden de un sistema. ¿Sí? Uno lo puede ver gráficamente en la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Dónde lo podemos ver? Fíjense que uno tiene que estar permanentemente limpiando la casa. Y eso es provocado porque todos los sistemas tienden al desorden. Un ejemplo típico que siempre les doy a los alumnos es la habitación de ustedes. Muchas veces, me imagino que sus mamás los habrán retado por el desorden que tienen dentro de sus habitaciones. Y ustedes ahora podrían ir a decirle a su mamá, la entropía de cualquier sistema siempre va en aumento. Y salgan corriendo porque seguramente se va a enojar la mami. Entonces, la entropía del universo siempre va en aumento. Y eso está relacionado a que el universo se está expandiendo. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que cada vez hay más desorden. Todos los sistemas tienden a desordenarse. Ahora, fíjense en el dibujo que está puesto allí. Cuando yo abro la llave, en el ejemplo A, lo que ocurre es que el gas tiene la tendencia a fluir y a difundir para ocupar todo el volumen de ambos balones. ¿Sí? En ese caso, ese sistema, se ha desordenado aún más del desorden que tiene. Por el contrario, si vemos el ejemplo B, ese sistema no se estaría desordenando, sino que se estaría ordenando. Es decir, que todo el gas que está contenido en ambos balones se ubique en uno solo, estaría indicando de que la entropía del sistema, o sea, el desorden del sistema, ha disminuido. Y eso en teoría no es posible. Ahora bien, la entropía se simboliza con la letra S y siempre es mayor que 0. Y siempre tiende a aumentar. Se simboliza con la letra S y la entalpía estándar se mide a la presión de una atmósfera y a 25 grados centígrados, es decir, 298 grados Kelvin. La letra S con un superíndice, con un cerito como superíndice, significa condición estándar.
Las unidades en las que se mide es en Joule sobre grado Kelvin por mol. Y la entropía es una función de estado, porque depende del estado inicial y el estado final, ¿sí? Y se simboliza y esa variación de entropía se simboliza con un símbolo delta S. Si el delta S es mayor que cero, significa que el sistema sea desordenado, y si el delta S es menor que cero, significa que el sistema sea ordenado. Segundo principio de la termodinámica. La entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo. Ahora bien, cuando ocurre un proceso espontáneo, la entropía del universo aumenta y permanece siempre inalterada en un proceso que se encuentra en equilibrio. Yo tengo una situación de equilibrio entre, por ejemplo, agua sólida y agua líquida, ¿sí? La entropía es igual a cero. El cambio de entropía es igual a cero. Fíjense en este gráfico. Bueno, está mal puesta el título, se ha corrido. Ahí dice aumento de entropía. En un sólido, que es la parte del dibujo de arriba a la izquierda, cada una de las partículas que lo conforman están perfectamente ordenadas, en una posición definida, ¿sí? A ver, eso no significa que la estructura del sólido sea totalmente estática y no haya, translocaciones de cada una de esas partículas. Pero si ustedes observan el estado sólido, con respecto al estado líquido, el estado sólido está mucho más ordenado que el estado líquido. De hecho, las partículas en el estado líquido se mueven unas con respecto a otras y van cambiando de posición. Ahora bien, si yo tengo estado líquido y le entrego energía, lo paso a estado vapor. Y aún el sistema se desordena más todavía. Fíjense en el otro ejemplo. Yo tengo un solvente y un soluto, ¿sí? El soluto es un sólido, por ejemplo, cloruro de sodio, que lo he agregado a agua. Después de un cierto tiempo se disuelve. Y al disolverse, el sistema ha ganado en entropía y se ha desordenado. Pasa exactamente lo mismo cuando yo tengo un sólido y lo caliento a una temperatura mayor. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo tengo una esfera de metal, ¿sí? De un determinado diámetro. Y quiero hacerla pasar por un aro. Un aro. La esfera pasa justo a través del aro. Si yo la caliento a la esfera, ya no va a pasar porque el material se ha dilatado. Eso significa que ha ganado en entropía, y cuando yo cambio la temperatura de un sólido, por ejemplo, paso de una temperatura menor a una temperatura mayor, el sólido adentro ha ganado energía y se empieza a desordenar. El caso extremo sería que ese sólido lo siga calentando hasta que se transforme en líquido. Y lo siga calentando ese líquido hasta que se transforme en gas. Entonces, la entropía va en aumento cuando paso de sólido a líquido, de líquido a gas, cuando disuelvo un soluto en una solución o cuando caliento un sólido. Un incremento de la cantidad de moles de una sustancia gaseosa también aumenta la entropía. Y la entropía de cualquier sustancia se incrementa si su temperatura. Entropía estándar de una reacción. ¿Cómo calculamos la entropía? Recuerden que cuando nosotros vimos entalpía, el delta H, habíamos dicho que podíamos calcular la entalpía de una reacción como la sumatoria de las entalpías de los productos menos la sumatoria de las entalpías de los reactivos. Todos ellos multiplicados por sus correspondientes coeficientes estequiológicos. En este caso, la entropía, el delta S, se calcula de la misma manera. Y para ello uno tiene tablas donde ya están medidas las entropías de cada uno de los componentes de una reacción química, de casi todos, ¿sí? Que puede utilizar para hacer estos cálculos de cualquier reacción en particular. Entonces, la entropía de esa reacción, A de A más B de B, que da C de C más D de D, va a ser igual a C por la entropía estándar de C más D por la entropía estándar de D, menos A por la entropía estándar de A más B por la entropía estándar de B. Es decir, resumiendo, la variación de entropía de esa reacción va a ser igual a la sumatoria de los
de las entropías de los productos multiplicados por sus correspondientes coeficientes estequiométricos menos la sumatoria de las entropías de los reactivos multiplicados por sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el cambio de entropía estándar para la siguiente reacción? Bueno, muy bien. Yo sé, saco de tablas que la entropía de formación estándar del monóxido de carbono es 197,9 joules sobre grado Kelvin mol. La entropía de formación del oxígeno es 205 joules sobre grado Kelvin mol. Y la del dióxido de carbono es 213,6 joules sobre grado Kelvin mol. Ahora, fíjense en un detalle antes de hacer cualquier cálculo. En esa reacción donde dice 2 moles de monóxido de carbono reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de dióxido de carbono, fíjense que del lado izquierdo de la reacción tengo 3 moles totales, es decir, 2 moles de monóxido más 1 mol de oxígeno. Y del lado derecho, del lado de productos, tengo 2 moles. Es decir, he pasado de tener 3 moles a 2 moles. ¿Cómo debería ser el signo de esa reacción química? Y es muy simple. Si partí de más moles y los acomodé de alguna manera para que fuesen menos moles en el producto final, la entropía de la reacción en esa reacción debería haber disminuido. ¿Y qué significa? Que el delta S de esa reacción debería tener un signo negativo. Ahora bien, fíjense, si yo utilizo la ecuación de arriba, la fórmula matemática de arriba para calcular esto y reemplazo en ella los valores que tengo como datos, voy a llegar a la conclusión de que la entropía de esa reacción es negativa. Y fíjense que tengo el signo negativo y el valor absoluto es 173,6 joules sobre grado Kelvin mol. ¿Qué significa esto? Primero, ese signo me está indicando a mí que la entropía del sistema disminuyó. Intuitivamente uno lo puede ver contando el número de moles que tengo de un lado y el número de moles que tengo del otro lado de la reacción. También lo podría ver por el estado en el que se encuentra cada uno de esos componentes. En este caso son todos en estado gaseoso. Pero si yo hubiera ido a una reacción que me diera como resultado, por ejemplo, 2 moles del dióxido de carbono en estado sólido, por ejemplo, el valor absoluto que hubiera obtenido hubiera sido mayor todavía, ¿sí? Mismo signo negativo, pero mayor valor absoluto, porque hubiese ido a un mayor orden en ese sistema. El tercer principio de la termodinámica establece que la entropía de una sustancia cristalina perfecta es 0 a 0 grado Kelvin. En realidad, lo que estoy haciendo es poner el 0 de mi escala y definirlo de esa manera. Si ustedes se fijan en ese dibujo que se ve ahí, en ese gráfico, a medida que aumento la temperatura va cambiando la entropía del sistema, de un sistema sólido. Y cuando llega al punto de fusión, pega un salto el valor de entropía porque pasa de sólido a líquido. Melting en inglés significa fusión. Cuando yo estoy en estado líquido, ¿sí?, y sigo aumentando la temperatura, estoy calentando el líquido, pero llega un momento en donde el líquido empieza a ebullir, es decir, empieza a pasar de la fase líquida a la fase vapor. En ese caso, nuevamente observo un salto mayor todavía que el anterior, en donde hay un salto, hay un aumento pronunciado del valor de entropía para pasar al estado de vapor. Boiling en inglés significa ebullición. Esto que se ve en este gráfico sería entropía en función de la temperatura. Veo que en la unión de los dos ejes, la entropía a 0 grado Kelvin, la entropía de una sustancia sólida, cristalina, perfecta, es 0 a 0 grado Kelvin. Y a medida que voy cambiando la temperatura, voy aumentando el valor de la temperatura, la entropía del sistema va aumentando. Ahora bien, veamos energía libre de Gibbs. Intuitivamente hasta ahora hemos visto que cualquier sistema para modificarlo y que ese proceso de modificación pueda ocurrir de manera espontánea, estaría relacionado de alguna manera
al calor que pueda acceder o ganar el sistema, a la temperatura que ocurra esa transformación de ese sistema, y no solo eso, sino también al desorden que pueda ganar ese sistema. Un señor llamado Gibbs se puso a estudiar esto para tratar de predecir la espontaneidad de un cambio físico o químico, y llegó a la conclusión de que cualquier cambio o transformación de un sistema iba a estar regida por la entropía del sistema, la entalpía del sistema y la temperatura a la cual ocurriera ese cambio. Les voy a dar un ejemplo. Imagino que ustedes alguna vez habrán escuchado hablar de la nitroglicerina. La nitroglicerina es un explosivo que cuando se lo mezcla con tierras de diatomea forma la dinamita. Se utiliza mucho en minería para hacer voladuras. Supongamos que yo vengo y les doy a ustedes una botella en la mano llena de nitroglicerina. Lo primero que me dirían es, no la voy a tocar porque puede explotar. Intuitivamente sabemos que un explosivo que es altamente inestable, como la nitroglicerina, puede espontáneamente, bajo alguna situación, explotar. Y una explosión es nada más y nada menos que una violenta expansión de gases provocada por una reacción química. Entonces, es muy importante conocer la espontaneidad de un proceso, de cualquier proceso, para poder predecir si va a ocurrir o no va a ocurrir de antemano. Y Gibbs lo que llegó, hay una deducción matemática bastante larguita, que se puede buscar en cualquier libro, llegó a la conclusión que la energía libre de un sistema es igual a la entropía del sistema menos el producto de a la entalpía del sistema menos el producto de la temperatura por la entropía. Como nosotros no podemos medir el valor de G, lo que hacemos es medir cambios, el delta, G inicial menos G final. Y eso se traduce a esa ecuación que se ve en la transparencia. El delta G de cualquier sistema es igual a la variación de entalpía del sistema menos el producto de la temperatura, a una temperatura constante, por la variación de entropía del sistema. Y la energía libre es la energía disponible que tiene un sistema para realizar un trabajo. Es decir, la energía útil que tiene un sistema para realizar un trabajo. Ese es el valor absoluto de G. Y el signo de G me va a indicar a mí si la reacción o esa transformación va a ocurrir de manera espontánea o no va a ocurrir de manera espontánea. Ahora bien, cuando el valor de delta G es negativo, la reacción es espontánea. Cuando el valor de delta G es positivo, la reacción no es espontánea. Y cuando el valor de delta G es igual a 0, significa que la reacción está en una situación de equilibrio. Ese proceso está en una situación de equilibrio. Este cuadrito es importante porque generalmente lo preguntan en la mayoría de los exámenes, y es la relación que existe entre el delta H, el delta S y el delta G. Y es muy fácil de ver, no hace falta aprenderlo de memoria, simplemente mirando la ecuación uno puede deducir qué es lo que va a ocurrir con una reacción o una transformación de un sistema. Cuando el delta H es mayor que 0, ¿sí? Menor que 0, cuando el delta H es menor que 0 y el delta S es menor que 0, la reacción es espontánea a altas temperaturas. ¿Por qué? Fíjense, yo tengo delta H mayor que 0 y delta S mayor que 0. Si yo le pongo signo positivo al delta H en la ecuación de arriba y signo positivo al delta S de la ecuación de arriba, el término T por delta S solo va a ser predominante sobre el término H cuando el valor de temperatura sea alto. En otro caso, cuando delta H es mayor que 0 y delta S es menor que 0, en ambos términos van a ser positivos y esa reacción siempre va a dar como resultado un delta G positivo y no va a ser nunca espontánea. Esa reacción no va a ocurrir, esa transformación no va a ocurrir.
Si el delta H es menor que 0 y el delta S es mayor que 0, siempre el signo de delta G va a ser negativo y ese proceso siempre va a ser espontáneo a cualquier temperatura. Por el contrario, si el delta H es menor que 0 y el delta S es menor que 0, significa que el término T por delta S va a ser positivo, ¿sí? Y esa reacción solo va a ser espontánea cuando el valor de H sea mayor que el valor del término T delta S. Y esa reacción solo va a ser espontánea a bajas temperaturas. Espero que eso haya quedado claro porque generalmente se pregunta. Vuelvo a repetir. Vamos a empezar de nuevo. Delta H mayor que 0, delta S mayor que 0. Si eso es así, significa que el término T delta S va a predominar sobre el término delta H solo a altas temperaturas. Y esa reacción va a ser espontánea solo a altas temperaturas. Si delta H es mayor que 0 y delta S es menor que 0, siempre voy a tener un delta G positivo, en cuyo caso la reacción nunca va a ser espontánea. Si delta H es menor que 0 y delta S es mayor que 0, es decir, es positivo, ¿sí? Esas reacciones siempre van a ser espontáneas porque el delta G siempre va a ser negativo. Y en el último caso, si el delta H es menor que 0, es negativo, y el delta S es menor que 0, esa reacción solo va a ser espontánea a bajas temperaturas. ¿Cuál es el cambio de energía libre para la reacción siguiente? Veamos un ejemplo. Yo tengo 2 moles de benceno en estado líquido que reaccionan con 15 moles de oxígeno gaseoso para dar la formación de 12 moles de dióxido de carbono gaseoso más 6 moles de agua en estado líquido. Aquí, como el delta G es una función de estado, obviamente se aplica la misma fórmula que veníamos aplicando de manera análoga para las otras variables delta H y delta S. En este caso, el delta G va a ser el delta G de producto menos delta G de reactivo. Cada uno de ellos multiplicado por sus correspondientes coeficientes estéticos. Es decir, que la fórmula de arriba se transforma en la que sigue. Y si yo busco los valores en tabla, ¿sí? Busco los valores en tablas, puedo calcular los valores del delta G. Y fíjense que ese delta G, el valor de menos 6.405 kJ, tiene un signo negativo adelante. Y eso significa que esta reacción es espontánea. Si ustedes se fijan, esa reacción es una reacción clásica de combustión. Y las reacciones de combustión en general son espontáneas, ¿sí? Cuando uno las calcula, son espontáneas.